Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que vean esta maravillosa conversación que vamos a tener el día de hoy con nuestro maestro amado Itzharo Sweet. Bueno, sean todos bienvenidos, bienvenida Milita, bienvenido Itzharo. Y el día de hoy Itzharo nos va a traer su historia. ¿Cómo era Itzharo antes de llegar al curso? ¿Cuáles son las semejanzas que él podría hallar con el hijo pródigo? El hijo pródigo que ha decidido volver a casa y cada vez que nos expande el curso de milagros, yo siento que es una manera suya de estar volviendo a casa. Pero bueno, déjenme presentarles a Mila. Adelante, Milita, para ya darle el pase a nuestro maestro Itzharo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por habernos dicho sí para estar en esta aventura que no sabemos, no tenemos ni idea, pero sé que tiene un propósito porque fue algo que llegó desde el Espíritu Santo. Él sí sabe cuál es el propósito y desde el mundo yo pudiera decir que seguir extendiendo el amor de Jesucristo tras las palabras del curso de milagros y de estos grandes maestros que tienen historias que pueden inspirar a otros a entender que sí hay otra manera de ver este mundo. Cómo fue que Ixaro decidió en algún momento ver el mundo de otra manera que le diera paz. ¿Dónde está Ixaro Sui en estos momentos? ¿Dónde estuvo y a dónde cree que va? Y si está en algún lado, o ya regresó a casa. Gracias, Isaac. Gracias. Adelante, Muchas Itzharo. gracias. Gracias, mis hermanitas. Bueno, yo comencé a estudiar el curso de lleno ya a mediados del 2018. Yo ya conocía un poquito el libro desde el 2016. Un amigo mío tenía el libro, me lo prestó una vez, yo lo hojeé, leí como unas 80 o 100 páginas, algo así, después se lo devolví. Em, y yo sentía que todo lo que había leído ahí en el curso era verdad. Quizás no lo entendía del todo, estaba más o menos entendiendo la no dualidad, pero sabía que todo lo que decía ahí era 100% verdad. O al menos no cuestioné nada. Sin embargo, quizás tal vez no me sentí lo suficiente listo o me atraían otros caminos todavía. Me atraía mucho el camino que era el Reiki, el budismo y otras tendencias espirituales también. Después en varios estos libros de autoayuda o de espiritualidad siempre me aparecían citas de un curso de milagros, ya más o menos ya lo ubicaba harto. Pero en el 2018 me topé con audiolibros de Gary Renard y de ahí ya entendí hacia dónde apuntaba la perfecta no dualidad de un curso de milagros y desde ahí ya me puse a estudiar solo el curso. Dejé de lado cualquier otra enseñanza que no fuese un curso de milagros. Por supuesto, junto con ello empecé a estudiar los libros de Gary Renard, todo el material de Kenneth Wapnick, o todo lo que pudiese ayudarme a entender más un curso de milagros. Antes de estudiar el curso, como decía, yo ya más o menos entendía la no dualidad. Quizás no una perfecta no dualidad, hasta que llegué a los libros de Gary, pero sí entendía que era la no dualidad, de que todo esto era un sueño, una ilusión, de que solo el espíritu era real. Quizás hasta ese momento yo sabía que esto era, teóricamente lo sabía, que todo el mundo era un sueño, una ilusión, pero le otorgaba cierta importancia o valor a la ilusión. Consideraba que la ilusión también aportaba algo, conllevaba aunque sea un poquitito de realidad. Después con un curso de milagros entendí que la ilusión literalmente era una ilusión, no tenía absolutamente nada de real y solo la verdad era verdad. An- Años antes, yo como por el 2014 empecé con un camino espiritual donde me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención la nueva era, la metafísica. Quizás no fui tan atraído como por lo del el secreto, la ley de atracción. Quizás de pronto me atrajo un tiempito corto hasta que me di cuenta que en realidad no tenía absolutamente nada que ver con la paz o felicidad, que era en realidad lo que yo andaba buscando. Yo
como en esa fecha también empecé a leer unos libros que me recomendaron mis papás, que eran de Brian Weiss, este famoso psiquiatra que habla sobre las regresiones a vidas pasadas. Y lo que me llamó mucho la atención de estos libros era su enseñanza sobre el amor, la paz, el perdón, la compasión, la empatía. Eso me llamó mucho y de ahí fue como abriéndose mi mente a todo lo que tuviese que ver con deshacer la separación o deshacer el miedo, el resentimiento, el conflicto, todo lo que me pudiese enseñar a transformar el miedo en amor o el miedo en paz. Lo leía, lo estudiaba, pero después fui entendiendo eh, que la paz solo dependía de nosotros. Solo dependía de mí, en mi interior. Entonces fui descartando todo lo que me enseñase de que mi paz dependía de que algo afuera tuviese que cambiar. Si tuviese que yo tener que decirle a alguien que cambie o hacer que algo en el mundo cambie para yo sentirme mejor, lo descartaba. Decía, muchas gracias, bonita la enseñanza, pero no me sirve porque estoy dependiendo de algo exterior todavía. Lo que me enseñase de que mi paz solo dependía de mí, eso lo adquiría y lo estudiaba. Entonces así fue entendiendo que no ocupaba tanto el concepto no dualidad, pero sí lo que aprendía o lo que yo decidía buscar y aprender era no dualidad, sin que yo lo supiese por el término no dualidad. Hasta que ya con un curso de milagros empecé a ocupar ese término o a empezar a entenderlo como tal y a practicar ya un verdadero perdón, podríamos decir, que no era el perdón antiguo que yo intentaba practicar, que era así como que cada quien hizo lo mejor que pudo, pero aún así siguen haciendo daño y yo les puedo perdonar. Después con el curso ya entendía que en realidad nadie jamás hizo ningún tipo de daño, que de hecho el daño era imposible. Jesús nos dice en el curso que el sufrimiento, el dolor y el miedo no existen. Entonces, quizás años antes, pues, si me hubiese dicho eso, ya hubiese aceptado teóricamente más o menos, pero uno dice, de todos modos, experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento, experimentamos una falta de paz, pero cuando se entiende la verdadera no dualidad, se entiende que todas esas sensaciones de falta de paz son en sí una ilusión, porque provienen del ego y el ego también es una ilusión. De hecho, como se nos dice en el capítulo 4 creo que es, que al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. No es ni bueno ni malo, simplemente no es nada. Entonces, eso lo aprendí con un curso de milagros. Antes estaba en una semi-no-dualidad, podríamos decir, y después ya en el curso ya entendí la no-dualidad y ahí en adelante solo me quedé con la enseñanza del curso y casi al mismo tiempo empecé también a enseñarlo, porque yo desde antes de estudiar un curso de milagros ya enseñaba sobre espiritualidad, lo que yo sabía hasta ese momento lo enseñaba. De pronto hacía una que otra charla o hacía videos que los compartía por el Facebook o por mis redes sobre enseñanzas espirituales, de paz, de sanación interior. Y desde que empecé con el curso ya enseñé solo sobre el curso. Mira cómo ha sido tu camino. ¿Desde los cuántos años entonces empiezas en todo esto? Desde los 25 creo que tenía. Sí, Sí, mira. sí. Y, 25 tenía cuando empecé a estudiar el curso. ya, ya, pero como dices, unos años antes ya habías comenzado con todas estas ondas espirituales, se podría llamar, ¿verdad? Claro, sí, como Ajá. de los 20 o 21 empecé con mi Mm. búsqueda espiritual. Itza, ¿no nos Este, puedes contar? Ay, perdóname un ratito, Mimila. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia? ¿Dónde encontrabas tú las resistencias de repente? O el no sentirte amado, no lo sé. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, mis padres siempre me enseñaron, podríamos decir, espiritualidad a su manera, que era como la metafísica de Connie Méndez o la nueva era, de esas cosas me enseñaban. Ellos tenían un fuerte rechazo a lo que era la religión católica.
Y yo me crié quizás no con una sensación de ataque o rechazo hacia la religión católica, sino simplemente con no tuve una cultura de religión de la iglesia. No, no viví esa experiencia. Pero sí siempre de alguna manera me llamaba la atención, ¿no? De hecho, de alguna forma inconsciente cuando era más pequeñito y después ya cuando era más adolescente, más joven, me di cuenta que siempre me veía muy atraído por cuando veía una iglesia, una catedral, me gustaba entrar. Casi nunca lo hacía porque en al menos a mis papás no era algo que le atrajera, pero a mí en lo personal sí como que interiormente me atraía porque quizás de alguna manera me evocaba o me traía recuerdos quizás de algún otro tiempo donde de seguro había sido como sacerdote o algo así, yo intuyo, no tengo recuerdos vívidos de otras vidas, pero yo de pronto intuyo que tuve así como una vida, entre comillas, entregada a Dios o a la divinidad de esa forma como el sacerdocio. Entonces, de hecho, en en el año 2017 yo ya sabía de espiritualidad, sabía de no dualidad. Un año antes de estudiar el curso, yo estuve a punto de convertirme en sacerdote jesuita, porque me llamaba mucho la atención. Yo lo consideré como una posibilidad, pero luego lo reconsideré porque dije, bueno, quizás no sea necesario que yo siga un camino por fuera, externo, de convertirme en algo por fuera, sino que el camino era por dentro. Entonces luego lo descarté y lo que hice fue entrar en el servicio militar, porque consideré que eso me iba a ayudar en mi camino espiritual para llevar a la Mm. práctica lo que yo estaba aprendiendo, que era lo del no juicio, la no resistencia, el no deseo, etcétera. Entonces, práctica interior era lo que yo llevaba y decidí entrar al regimiento como para llevar a la práctica eso. Eh, Ah, pero volviendo a mi niñez, yo de chiquito, una vez escuché que mi papi me dijo que no había que tenerle miedo a nada. Y a mí me hizo mucho sentido eso. Yo consideraba realmente que no tenía ningún sentido tener miedos. Si bien, por supuesto, sí tenía ciertos miedos, pero nunca fui tan miedoso como los demás chicos. Por ejemplo, si se cortaba la luz o quedaba solo en la casa o andaba caminando solo en la calle, nunca tenía miedo. Quizás interiormente, por supuesto, un poquito de miedo siempre, pero recordaba eso que me decía mi papi, que no había que tenerle miedo a nada y como me hacía sentido, lo intentaba practicar. De hecho, creo que fue como a los 6 o 7 años que yo llegué a la conclusión de que sentir asco por alguien o por algo era miedo. Y el miedo no tenía ningún sentido. Entonces uno podía estar, por ejemplo, en un lugar donde había un olor repugnante para los demás y yo podía estar y sentía el olor repugnante y no me alteraba ni me pasaba nada. Simplemente lo sentía y no me daba náuseas ni nada porque entendía que era tenerle miedo, un rechazo, era un ataque, un conflicto con ello y no ganaba nada con estar en conflicto con algo que quizás era inevitable. Si ya estábamos todos ahí, por ejemplo, en un lugar donde ocurrió algo, no sé, no había nada que hacer, solo quedaba simplemente o soportarlo en ese caso, era mi idea. Más buenísimo. adelante, en mi adolescencia, como a los 13 14 años, como a los 14 años, tomé la decisión de no enfadarme con nada. Por supuesto que me seguía enfadando, pero intentaba no justificarlo. Yo me daba cuenta de que cada vez que yo me enfadaba con alguien, era como mi deseo de hacerle sentir culpable, pero a mí no me gustaba que alguien me hiciera sentir culpable, entonces decía, ¿por qué yo quisiera hacer sentir culpable a alguien? No importa no sé, me rompió algo, un cuaderno, cualquier cosa, yo en mi interior, si me enfadaba, me daba cuenta de que no tenía sentido, porque cuando yo me enfadaba, que era secretamente para querer hacer sentir a la otra persona culpable. Pero ¿para qué quería hacer sentir a a la otra persona culpable? Quizás no entendía, por supuesto, lo de la negación y la proyección, de que juzgo al otro porque secretamente me juzgo a mí, no lo entendía eso. Pero sí entendía que no me gustaba hacer sentir culpables a los demás, porque a mí no me gustaba la sensación de culpa. Se siente horrible la sensación de culpa. Por supuesto, inconscientemente, profundamente, tenemos una adicción a la culpa, pero al menos de forma consciente no me gustaba sentir la culpa ni hacer sentir a los demás culpables. De hecho, con un amigo, con unos amigos en el colegio, en primero medio, en la secundaria, teníamos un juego, entre comillas, que era que cada vez que alguien hiciera algo malo, entre comillas, con otro,
el que recibía esa cosa mala pedía disculpas a los demás. Lo hacíamos como un chiste, como un juego, era ridículo. Por ejemplo, si venía un amigo y me golpeaba, y yo le pedía disculpas. Y si yo le golpeaba al otro, él me pedía disculpas. Era como una tontera, como un juego. Pero era basado en el hecho de que no ganábamos nada con enfadarnos. De hecho, con un amigo mío, el Vitito, que estamos de cumpleaños por un día de diferencia. Éramos muy amigos en el colegio, aún somos amigos. También llegábamos a esa conclusión de ¿para qué enfadarse? ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué es lo que yo gano cuando me enfado contigo, cuando me enfado con otro? Como que no tenía mucho sentido para nosotros en ese momento. Pero yo me lo tomé muy, muy a pecho en ese momento y como que de alguna forma quizás no consciente fui teniendo como una práctica espiritual con eso, como de el no juzgar. De hecho, yo intentaba perdonarlo todo. Todo lo que ocurriera, a mi modo, quizás era un modo, por supuesto, dualista de perdón, de alguien me hizo daño y yo no me voy a enfadar, pero seguía siendo un daño real para mí. Era el falso perdón, pero era el mejor perdón que yo sabía hasta ese momento e intentaba practicar eso con todos, con todo lo que ocurriera. De hecho, en el colegio, en la familia, sea lo que ocurriese, no me enfadaba mucho. Y si me enfadaba, quizás por dentro lo sentía el dolor y quizás no lo expresaba mucho. De pronto, por supuesto, no sé, en algún momento me enfadé con mi hermano, con mi mamá y explotaba, pero quizás muy poquitas veces o en comparación menos veces de las que cualquier otra persona lo haría, porque ya tenían un entendimiento de que no valía la pena, no tenía mucho sentido el explotar, el enfadarse, el hacer sentir culpables a los demás, el ataque, no tenía mucho sentido para mí. Y ya después de que salí del colegio, como a los 18, 19 años, de pronto me llamaba la atención, no sé, un vlogs espiritual que encontraba por internet donde hablaban de supuestas canalizaciones de maestros ascendidos, de arcángeles, y traían enseñanzas bonitas sobre amor, perdón. Me llamaba la atención eso. Y como a los 21 ya hice un camino fijo de espiritualidad, donde me fijé, me puse una meta de que quería, y en ese momento yo lo hablaba así, iluminarme lo antes posible o deshacer el ego lo antes posible. Entendía que era el ego, entendía que era la paz, entendía que la paz o el amor era nuestro estado inherente, natural, y me puse una meta fija de lo antes posible, lo más pronto, o practicar lo más diligentemente una espiritualidad que me llevase a la paz interior o a la iluminación en el menor tiempo posible. Y por supuesto que ahí uno empieza con el especialismo espiritual de querer ser el salvador de los demás. Yo aprendí algo que te puede servir e intentar meterle la espiritualidad a todos. Pasé por ese proceso, luego fue perdiendo sentido para mí, me di cuenta que era solo para mí el camino y que si de pronto alguien quería aprenderlo y me pedía y se lo enseñaba, no había problema, pero el asunto era solo conmigo. No querer embutirle la enseñanza de espiritualidad a todos los demás no tenía sentido tampoco. De ahí en adelante, a propósito, ese cambio fijo fue porque yo tuve un sueño en una meditación. Un día en la mañana temprano me desperté y me puse a meditar, me quedé acostado en la cama, me puse a meditar y entré como en un sueño profundo, lúcido, donde se aparecía un ser como de otro planeta, algo así, como con una energía azul, y me empezaba a explicar, fue súper breve el sueño, la meditación, como de 2 minutos, donde me decía que habían ciertas evoluciones espirituales, podríamos decir, y los simbolizaba como personas con un color de energía, y estaban las personas como color café, que decía, este maestro me decía, esto es como la mayoría de la gente, como el 99% de que simplemente cree que está aquí para trabajar, tener dinero, criar una familia y morirse. Luego están, lo simbolizaba con una luz verde, aquellos que comienzan a sanarse interiormente, que tienen una búsqueda, que buscan la paz interior. Luego están los color azul, me decía, que eran aquellos como superhumanos, decía, que eran aquellos como que ya están más avanzados espiritualmente, que no tienen miedo de nada, podríamos decir que es como aquellos que ya están casi iluminados. Luego me decía están los dorados, y me hacía referencia como al estado en que estaba Jesús o el Buda, los seres ascendidos. Y luego me decía y me mostraba como una nube blanca, pero llena de destellos de todos colores, y decía,
esto es Dios y aquí están todos los otros. Los que aparentemente están aquí en procesos, en realidad están todos ya contenidos acá. Y Ay, luego de eso desperté, fui corriendo a contarle a mis papás o a mi familia que había tenido como ese sueño revelador y que había sido muy importante para mí. Con el tiempo después, cuando entendí la no dualidad, no le di tanta vuelta a ese sueño. Entendí que todos los sueños son sueños, que quizás era un mensaje, eran símbolos, pero de por sí los símbolos no son importantes. Lo importante es el contenido de la paz. Pero en ese momento fue algo especial, entre comillas, para mí, que me motivó quizás a ir más rápido, más diligentemente en el camino espiritual. wow. Bueno, Isabel, ya, ya ahora sí puedo entender porque esa conexión contigo desde la primera vez que vi tu cuerpo en una entrevista con Jackie. Más allá, como te lo dije, más allá, no sé si hay almas, pero allá había algo tan hermoso de entender, de ver a través de estas palabras, de estos conceptos que acabas de entregarnos, de ver ese niño que por supuesto era un paso a la vez, no vino totalmente despierto, pero con esa chispa en su mente, despierta compartiendo la parte de la mente que está despierta, buscando, 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 buscando. Y ya encontró Isaro a través del curso de milagros lo que estaba buscando. Es una pregunta. Sí, sí, podríamos decir que entre comillas lo había encontrado un poquito antes, porque desde antes del curso yo ya entendía que el no juicio, la no resistencia y el no deseo, esa era mi práctica, era la clave. Un curso de milagros le dio todo un contexto y una forma y me llevó a entender, llevó a un siguiente paso la no dualidad que yo estaba entendiendo. Entonces, claro, sí, el curso era lo que yo andaba buscando, pero más o menos entendía el curso con otros términos, podríamos decir. Hasta antes de llegar al curso, Ujú. entendía la no dualidad, entendía más o menos que era el verdadero perdón, que todo esto era una ilusión, solo que el curso me dio como un contexto en cuanto a conceptos para ocupar. Y claro, profundizó, fue un paso más allá donde me di cuenta de que realmente todo era literalmente un sueño teóricamente, por supuesto, no es que esté totalmente despierto y lo sepa como alguien iluminado, pero lo acepto 100% de forma teórica. Podríamos decir que conscientemente no choco con el mensaje. Inconscientemente, por supuesto, aún hay mucha resistencia, pero al menos conscientemente lo acepto como la total verdad del curso. Sí, es que es Hermoso. hermoso tu historia, porque muchos como yo llegamos a este curso, a esta historia de la no dualidad, de este sueño, a entender de que cuando miro atrás en retrospectiva y veo lo que yo hice, todas las locuras del mundo, todo lo que en apariencia sufrí, que ahora yo me río, fíjate, yo me puedo reír de las locuras de mi mente separada, ahora lo veo y yo digo, wow, y es lo que ahora extendemos, pues que no está pasando nada, que realmente lo que estamos es haciendo interferencias nosotros con lo que está pasando, porque este es el mundo loco, este es el mundo del ego y que son experiencias que pudiéramos nosotros sentarnos como cuando estamos viendo los K-dramas y sentarnos a llorar o a reír, pero sin involucrarnos, pues. Y entonces ver que existen seres como tú que ya, como no te voy a comparar, pero bueno, como Jesús, que de alguna manera u otra vino un niño despierto al mundo, que gracias a la ayuda de sus papás del mundo, lo fueron guiando por algunas experiencias espirituales, pero que no estaban tan apartadas de una verdad, o sea, como la metafísica. Que quizás pues tienen otros principios donde hay otras cosas, donde hay otros seres iluminados, una cosa, y que sabemos que nosotros somos seres iluminados, perfecto, y que nunca nos hemos ido de la casa, que nunca nos hemos ido de la mente de nuestro Padre, que ahí estamos en perfecta unión con nuestro Padre, que seguimos siendo tan inocentes, tan perfectos, tan impecables, por siempre, para siempre, que esto es solo el sueño de una mente que está por ahí soñándonos en ningún lado, porque ya esto se corrigió, pero eso es tan fácil cuando uno le entiende el logos y se encripta de otra forma y uno se ríe cuando ve experiencias locas que están sucediendo
y ya uno se sienta a ver a la pantalla, a reírse, ¿no? Porque uno dice, ay, yo estuve ahí. Ahora lo veo, aunque en apariencia puede ser que yo sea parte de eso que esté allí, pero igual yo me siento a mirar la pantalla del televisor, a reírme de la locura que en mi mente se está proyectando afuera. Pero ahora, gracias a esto, gracias al curso de milagro, gracias a Jesús, que tuvo que, como dice mi maestro Ignacio, que primero llegó la rueda, después llegó el agua, la invención de no sé qué, hasta llegar hasta llegar a la máquina de escribir, y que llegara Helen Schulman, y que Helen Schulman fuera psicólogo y le llegara y le dijera a Billy y escribieran en una maquinita de esa, y luego pasar por Stencil y 7 libros, y luego que llegara a esto, o sea, hacer esto ahora, y que ahora no solamente es un libro, sino es que es palabra viva que estamos usando nosotros, el internet. Podemos usar este programa bueno, que no sé para dónde va, ni de lo que va a proyectar, ni a dónde va a llegar, pero que bueno, que ya ondas, lo que sea, se va a expandir mucho más el mensaje de salvación, y que nos diga que no está pasando nada, que nosotros seguimos bajo el resguardo amoroso en la mente de nuestro Padre, pensamiento amoroso, y que esto no es sino un sueño del cual nosotros queremos despertar y vamos a despertar. Wow. Entonces, verte a ti, Isaro, o sea, ya entiendo por qué esa conexión contigo y yo le decía a Jackie, nunca te lo dijo, ya lo vi, y nunca te dijo, dile a Isaro que yo soy su fan, dile a Isaro que yo soy su fan. Yo te dije, Siempre se lo dice, mil veces, Isaro. Y aquí lo digo me lo comí. públicamente, te lo digo públicamente al mundo. Yo puedo ser, por supuesto, mi hijo menor tiene 26 años, mi hijo mayor tuviera en el mundo, ya está en el cielo, 36. Imagínate tú, yo puedo ser tu mamá, tu abuela, lo que tú quieras, pero había algo que desde que te vi. Yo comencé con muchos maestros espirituales, por supuesto, dentro del curso, como Nick, como tantos otros, tantos libros que he leído del curso. Pero es que yo ver la claridad tuya, sí que cuántos años me tocó a mí entender lo que yo ahora puedo entender de este sueño, ¿no? Yo tengo con el curso 12 años, ¿no? Y verte a ti hablar así, teniendo, ya lo vemos, que no tienes tantos años. Por supuesto, en esa búsqueda espiritual, afinando, hasta llegar a tener la claridad que tú tienes ahora. Y yo, wow, no, nada más me resta decir que nos falta poco, ¿no, Isaro? Muy poco, es el tiempo, y esto está colapsando también el tiempo para que el mensaje llegue mucho más rápido y más fluido, con Yeah. seres como tú, Isaro, o sea, Cada vez más jóvenes, ¿no? cada vez más jóvenes, y que pueda llegar así tan sabroso, porque es a locha. Nosotros aquí le decimos locha porque era una especie de moneda de 12.5 centavos que existía en Venezuela, y le decimos a locha. Ustedes pueden decir a medio, a centavo, a no sé qué, pero bueno, nosotros decimos a locha. O sea, así llega, tan claro, sin tanta cosa, sin engolarlo. Es tu mensaje hermoso, así como llega. Así lo veo, así lo siento, y sé que eres un ser importante para el plan. El Espíritu Santo va usando cada cuerpo, y solo hay que dejarse guiar por el Espíritu, así como tú lo haces. Y bendigo tu ministerio, querido Ixaro. Te bendigo en grande, desde la mama que puedo ser para ti, pero por los años que te llevo, pero de verdad que eres un ser espiritualmente ya más envejecido que yo. Te agradezco. Total. Bueno, también es mi hijito, y yo también me siento tan feliz de este mensaje que nos has dejado el día de hoy, y es que no juicio, no resistencia, paz. Es un camino que, wow, acá pensamos esto. No, es que yo ahorita me quedo con esto de que sí existen estos maestros que vienen realmente más despiertos, y tú ya venías con un camino recorrido definitivamente para darte cuenta tan temprano. Me encanta esto. Sí, haber pasado por Muchísimas todo gracias. esto, pasé por muchas cosas como estas,
Sí, coqueteé un poco con Connie Méndez. Yo pienso que nuestros caminos, cuando ya estamos dispuestos, ya es ya la mente, nosotros compartimos ese pensamiento de unión de nuestra mente, del espíritu. Nosotros lo compartimos y por supuesto pues, compartimos también los pensamientos del ego y por eso pasan cosas y lo que hacemos es que nos entretenemos más. Pero bueno, con todas estas cosas espirituales también y un momento uno coquetea con muchas cosas hasta Sí. que en esa búsqueda, porque hay como, es algo que uno dice, es que falta algo, es que falta algo, que falta algo, y uno va buscando así como tú dentro de la iglesia, creyendo que a lo mejor era siendo un jesuita o lo que fuese, y seguir más adelante, no, aquí no era. Y buscamos. A mí me tocó buscar entre los cuerpos, a ver quién era que tenía lo que a mí me faltaba, a mí me tocó experimentar la muerte, la separación, y me tocó muchas cosas, pero desde el sufrimiento, ¿ves? Y bueno, ver que seres como tú, tan jovencitos, pueden tener esa mente tan lúcida, ¿no? Tan despierta. Entonces, es cuando digo yo, sí tenemos salvación, sí tenemos. Amén. Y lo digo de esta forma que sí, por supuesto esto no existe, todos los Ay, planteamientos, por supuesto, de Jesús en el curso, yo lo entiendo, pero a veces digo yo, sí tenemos salvación, Padre. sí, 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 deja de coquetear con la culpa, el miedo, el pecado y está Sí, la andamos salvación ahí. coqueteando todo eso. Pero realmente este perdón que nos ofrece el curso de milagros, este perdón donde yo me hago responsable, porque ese es el perdón que cuando yo digo esto lo proyecté yo, no hay nada más que hacer. ¿Y a quién voy a perdonar si no es a mí misma por haberlo hecho? Y ya, aquí no me negaría yo un perdón, jamás. Entonces, bueno, y la expiación, que es la extensión, por supuesto, del amor, cuando el deshacimiento del error, y eso es, bueno, la cadena, la abonada de perdones en la que ya tú comenzaste de 7 años, 6 años, Desde de lo que, guaguita. imagínate tú, a mí me Tan falta mucho más, hermoso. aunque he vivido más que tú, pero me faltan muchos, Ixaro. Te bendigo realmente de ver tu ministerio, de ver porque ahora entonces, ver esa comunicación entonces de alma o de espíritu o de mente que había entre esta que está acá, este personaje y el personaje de Ixaro Sweet. Agradezco. Ya soy más feliz que ayer. Totalmente, Agradezco también totalmente. mucho. Y Sara, si quisieses dejarnos esto, algo más, un mensaje más a todos los niños, jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes que en este momento de repente no, bueno, están así como estuvimos nosotras, O coqueteando con, estén buscando también eso que tú buscaste y que claro, estuviste afinando en tu tiempo, que a nosotros nos costó un poquito más. sí, ¿cuál sería ese mensaje? Em, bueno, creo que el mensaje siempre es el mismo, que es el perdón, pero quizás no todos los chicos, adolescentes, jóvenes están Sí, preparados, podríamos decir, para entender lo que es el verdadero perdón. Yo en mi adolescencia no hubiera entendido lo que es la perfecta no dualidad, de seguro. Entendía lo que era un falso perdón, que lo llevaba a la práctica lo mejor que podía. Pero si tuviese que darle un mensaje a todos los chicos, sería simplemente confiar en que hay una paz que está a su alcance. Hay algo en el interior, una divinidad, un amor infinito, que no importa qué nombre le pongamos o no importa de qué manera intentemos buscarlo, hallarlo, que cada vez que nos sintamos tristes, solos o enfadados o culpables, debemos recordar que hay una presencia, le podemos llamar Jesús o Espíritu Santo o el amor de Dios, pero hay alguien, podríamos decir, que no nos suelta de la mano, que siempre está con nosotros, no importa en qué proceso estemos, no importa cuánto camino nos quede, no importa cuán difícil parezca todo esto, no importa cuán horrible parezca este mundo para ciertas personas. Hay una verdad que no nos va a soltar nunca, y que de hecho ya estamos todos contenidos en esa verdad eternamente. Solo confiar, por un momento considerar que tiene que haber otra manera de ver todas estas situaciones, que tiene que haber una verdad, que tiene que haber una paz y tiene que estar dentro de nosotros. ay, hermosísimo, hermosísimo, mi maestro bello. Muchísimas gracias. Estos, estos mensajes van a llegar a cuanta persona quiera oírlo,
pero realmente aprovechando las plataformas como Zoom, como Instagram, como donde nos permita colgar estos mensajes, y tantos maestros, tantos estudiantes que en apariencia tenemos, pues que se hagan voceros de estos mensajes. Este es lo que va a cortar el tiempo, porque en aquellos tiempos, en los tiempos de Rosa María, de cuando yo comencé a estudiar el curso de milagros, solo existía Facebook, y llegaban los maestros que estaban por Facebook. Ahora está Instagram, YouTube y todas esas plataformas que ayudan, y es que es un santo propósito le podemos dar, y este programa es para eso, para el santo propósito de la restauración de nuestra mente. Gracias, gracias, mil gracias, Ixaro. Es la primera vez que yo incursiono en el mundo de las entrevistas, y si lo he hecho bien o mal, bueno, yo lo hice. Aquí tienes una mamá, lo que tú quieras, una hermana, una amiga, como tú la quieras ver. Aquí tienes otro ser que está aquí para ti. Venezuela, Maracaibo, bueno, para lo que quieras. O sea, de verdad que yo cuando digo no, yo no puedo, nunca digo no puedo. No quiero o sí, sí quiero y listo. Entonces, todo lo que para ti, todo mi amor. Todo nuestro amor, Itzaro. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Mm. Gracias, Muchas gracias. gracias, gracias por todo el cariño, por las bendiciones, igual para ustedes. Ay, Amén. gracias. Bueno, pues nos vemos en un próximo capítulo de Volver a Casa. Gracias, gracias, mi amoroso hermanito y maestro Itzaro Sweet. Dos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que vean esta maravillosa conversación que vamos a tener el día de hoy con nuestro maestro amado Itzaro Sweet. Bueno, sean todos bienvenidos, bienvenida Milita, bienvenido Itzaro. Y el día de hoy Itzaro nos va a traer su historia. ¿Cómo era Itzaro antes de llegar al curso? ¿Cuáles son las semejanzas que él podría hallar con el hijo pródigo? El hijo pródigo que ha decidido volver a casa, y cada vez que nos expande el curso de milagros, yo siento que es una manera suya de estar volviendo a casa. Pero bueno, déjenme presentarles a Mila. Adelante, Milita, para ya darle el pase a nuestro maestro Itzaro. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, gracias por habernos dicho sí para estar en esta aventura que no sabemos, no tenemos ni idea, pero sé que tiene un propósito, porque fue algo que llegó desde el Espíritu Santo. Él sí sabe cuál es el propósito, y desde el mundo yo pudiera decir que seguir extendiendo el amor de Jesucristo, tras las palabras del curso de milagros y de estos grandes maestros que tienen historias que pueden inspirar a otros a entender que sí hay otra manera de ver este mundo. Cómo fue que Ixaro decidió en algún momento ver el mundo de otra manera que le diera paz. ¿Dónde está Ixaro Sui en estos momentos? ¿Dónde estuvo y a dónde cree que va? Y si está en algún lado, o ya regresó a casa. Gracias, Isaac. Gracias. Adelante, Itzaro. Muchas gracias. Gracias, mis hermanitas. Bueno, yo comencé a estudiar el curso de lleno ya a mediados del 2018. Yo ya conocía un poquito el libro desde el 2016. Un amigo mío tenía el libro, me lo prestó una vez, yo lo hojeé, leí como unas 80 o 100 páginas, algo así, después se lo devolví. Em, y yo sentía que todo lo que había leído ahí en el curso era verdad. Quizás no lo entendía del todo, estaba más o menos entendiendo la no dualidad, pero sabía que todo lo que decía ahí era 100% verdad. O al menos no cuestioné nada. Sin embargo, quizás tal vez no me sentí lo suficiente listo, o me atraían otros caminos todavía. Me atraía mucho el camino que era el Reiki, el budismo y otras tendencias espirituales también. Después en varios estos libros de autoayuda o de espiritualidad siempre me aparecían citas de un curso de milagros, y más o menos ya lo ubicaba harto.
pero en el 2018 me topé con audiolibros de Gary Renard y de ahí ya entendí hacia dónde apuntaba la perfecta no dualidad de un curso de milagros y desde ahí ya me puse a estudiar solo el curso. Dejé de lado cualquier otra enseñanza que no fuese un curso de milagros. Por supuesto, junto con ello empecé a estudiar los libros de Gary Renard, todo el material de Kenneth Wapnick, o todo lo que pudiese ayudarme a entender más un curso de milagros. Antes de estudiar el curso, como decía, yo ya más o menos entendía la no dualidad. Quizás no una perfecta no dualidad, hasta que llegué a los libros de Gary, pero sí entendía que era la no dualidad, de que todo esto era un sueño, una ilusión, de que solo el espíritu era real. Quizás hasta ese momento yo sabía que esto era, teóricamente lo sabía, que todo el mundo era un sueño, una ilusión, pero le otorgaba cierta importancia o valor a la ilusión. Consideraba que la ilusión también aportaba algo, conllevaba aunque sea un poquitito de realidad. Después con un curso de milagros entendí que la ilusión literalmente era una ilusión, no tenía absolutamente nada de real y solo la verdad era verdad. an- Años antes, yo como por el 2014 empecé con un camino espiritual donde me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención la nueva era, la metafísica. Quizás no fui tan atraído como por lo del el secreto, la ley de atracción. Quizás de pronto me atrajo un tiempito corto hasta que me di cuenta que en realidad no tenía absolutamente nada que ver con la paz o felicidad, que era en realidad lo que yo andaba buscando. Yo como en esa fecha también empecé a leer unos libros que me recomendaron mis papás, que eran de Brian Weiss, este famoso psiquiatra que habla sobre las regresiones a vidas pasadas. Y lo que me llamó mucho la atención de estos libros era su enseñanza sobre el amor, la paz, el perdón, la compasión, la empatía. Eso me llamó mucho y de ahí fue como abriéndose mi mente a todo lo que tuviese que ver con deshacer la separación o deshacer el miedo, el resentimiento, el conflicto, todo lo que me pudiese enseñar a transformar el miedo en amor o el miedo en paz. Lo leía, lo estudiaba, pero después fui entendiendo eh, que la paz solo dependía de nosotros. Solo dependía de mí, en mi interior. Entonces fui descartando todo lo que me enseñase de que mi paz dependía de que algo afuera tuviese que cambiar. Si tuviese que yo tener que decirle a alguien que cambie o hacer que algo en el mundo cambie para yo sentirme mejor, lo descartaba. Decía, muchas gracias, bonita la enseñanza, pero no me sirve porque estoy dependiendo de algo exterior todavía. Lo que me enseñase de que mi paz solo dependía de mí, eso lo adquiría y lo estudiaba. Entonces así fue entendiendo que no ocupaba tanto el concepto no dualidad, pero sí lo que aprendía o lo que yo decidía buscar y aprender era no dualidad, sin que yo lo supiese por el término no dualidad. Hasta que ya con un curso de milagros empecé a ocupar ese término o empecé a entenderlo como tal y a practicar ya un verdadero perdón, podríamos decir, que no era el perdón antiguo que yo intentaba practicar, que era así como que cada quien hizo lo mejor que pudo, pero aún así siguen haciendo daño y yo les puedo perdonar. Después con el curso ya entendía que en realidad nadie jamás hizo ningún tipo de daño, que de hecho el daño era imposible. Jesús nos dice en el curso que el sufrimiento, el dolor y el miedo no existen. Entonces, quizás años antes, pues, si me hubiese dicho eso, ya hubiese aceptado teóricamente, más o menos, pero uno dice, de todos modos, experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento, experimentamos una falta de paz. Pero cuando se entiende la verdadera no dualidad, se entiende que todas esas sensaciones de falta de paz son en sí una ilusión, porque provienen del ego y el ego también es una ilusión. De hecho, como se nos dice en el capítulo 4 creo que es, que al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. No es ni bueno ni malo, simplemente no es nada. Entonces, eso lo aprendí con un curso de milagros. Antes estaba en una semi-no-dualidad, podríamos decir, y después ya en el curso ya entendí la no-dualidad y ahí en adelante solo me quedé con la enseñanza del curso y casi al mismo tiempo empecé también a enseñarlo, porque yo desde antes de estudiar un curso de milagros ya enseñaba sobre espiritualidad, lo que yo sabía hasta ese momento lo enseñaba
de pronto hacía una que otra charla o hacía videos que los compartía por el Facebook o por mis redes sobre enseñanzas espirituales, de paz, de sanación interior. Y desde que empecé con el curso ya enseñé solo sobre el curso. Mira cómo ha sido tu camino. ¿Desde los cuántos años entonces empiezas en todo esto? Desde los 25 creo que tenía. Sí. Sí, mira. Sí. Y, 25 tenía cuando empecé a estudiar el curso. ya, pero como dices, unos años antes ya habías comenzado con todas estas ondas espirituales, se podría llamar, ¿verdad? Claro, sí, como Ajá. de los 20 o 21 empecé con mi Mm. búsqueda espiritual. Itzá, ¿nos Este, puedes contar? Ay, perdóname un ratito, Mimila. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia? ¿Dónde encontrabas tú las resistencias de repente? O el no sentirte amado, no lo sé. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, mis padres siempre me enseñaron, podríamos decir, espiritualidad a su manera, que era como la metafísica de Connie Méndez o la nueva era, de esas cosas me enseñaban. Ellos tenían un fuerte rechazo a lo que era la religión católica. Y yo me crié quizás no con una sensación de ataque o rechazo hacia la religión católica, sino simplemente no tuve una cultura de religión de la iglesia. No, no viví esa experiencia, pero sí siempre de alguna manera me llamaba la atención. De hecho, de alguna forma inconsciente cuando era más pequeñito y después ya cuando era más adolescente, más joven, me di cuenta que siempre me veía muy atraído cuando veía una iglesia, una catedral, me gustaba entrar. Casi nunca lo hacía porque al menos a mis papás no era algo que le atrajera, pero a mí en lo personal sí como que interiormente me atraía, porque quizás de alguna manera me evocaba o me traía recuerdos quizás de algún otro tiempo donde de seguro había sido como sacerdote o algo así, yo intuyo, no tengo recuerdos vívidos de otras vidas, pero yo de pronto intuyo que tuve así como una vida, entre comillas, entregada a Dios o a la divinidad de esa forma como el sacerdocio. Entonces, de hecho, en en el año 2017 yo ya sabía de espiritualidad, sabía de no dualidad. Un año antes de estudiar el curso, yo estuve a punto de convertirme en sacerdote jesuita, porque me llamaba mucho la atención. Yo lo consideré como una posibilidad, pero luego lo reconsideré porque dije, bueno, quizás no sea necesario que yo siga un camino por fuera, externo, de convertirme en algo por fuera, sino que el camino era por dentro. Entonces luego lo descarté y lo que hice fue entrar en el servicio militar, porque consideré que eso me iba a ayudar en mi camino espiritual, para llevar a la práctica lo que yo estaba aprendiendo, que era lo del no juicio, la no resistencia, el no deseo, etcétera. Entonces, práctica interior era lo que yo llevaba y decidí entrar al regimiento como para llevar a la práctica eso. Em, Ah, pero volviendo a mi niñez, yo de chiquito, una vez escuché que mi papi me dijo que no había que tenerle miedo a nada. Y a mí me hizo mucho sentido eso. Yo consideraba realmente que no tenía ningún sentido tener miedos. Si bien, por supuesto, sí tenía ciertos miedos, pero nunca fui tan miedoso como los demás chicos. Por ejemplo, si se cortaba la luz o quedaba solo en la casa o andaba caminando solo en la calle, nunca tenía miedo. Quizás interiormente, por supuesto, un poquito de miedo siempre, pero recordaba eso que me decía mi papi, que no había que tenerle miedo a nada y como me hacía sentido, lo intentaba practicar. De hecho, creo que fue como a los 6 o 7 años que yo llegué a la conclusión de que sentir asco por alguien o por algo era miedo. Y el miedo no tenía ningún sentido. Entonces uno podía estar, por ejemplo, en un lugar donde había un olor repugnante para los demás y yo podía estar y sentía el olor repugnante y no me alteraba ni me pasaba nada. Simplemente lo sentía y no me daba náuseas ni nada porque entendía que era tenerle miedo, un rechazo, era un ataque, un conflicto con ello y no ganaba nada con estar en conflicto con algo que quizás era inevitable. Si ya estábamos todos ahí, por ejemplo, en un lugar donde ocurrió algo, no sé,
no había nada que hacer, solo quedaba simplemente o soportarlo en ese caso, era mi idea. Más Buenísimo. adelante, en mi adolescencia, como a los 13 14 años, como a los 14 años, tomé la decisión de no enfadarme con nada. Por supuesto que me seguía enfadando, pero intentaba no justificarlo. Yo me daba cuenta de que cada vez que yo me enfadaba con alguien, era como mi deseo de hacerle sentir culpable, pero a mí no me gustaba que alguien me hiciera sentir culpable, entonces decía, ¿por qué yo quisiera hacer sentir culpable a alguien? No importa no sé, me rompió algo, un cuaderno, cualquier cosa, yo en mi interior, si me enfadaba, me daba cuenta de que no tenía sentido, porque cuando yo me enfadaba, que era secretamente para querer hacer sentir a la otra persona culpable. Pero ¿para qué quería hacer sentir a a la otra persona culpable? Quizás no entendía, por supuesto, lo de la negación y la proyección, de que juzgo al otro porque secretamente me juzgo a mí, no lo entendía eso. Pero sí entendía que no me gustaba hacer sentir culpables a los demás, porque a mí no me gustaba la sensación de culpa. Se siente horrible la sensación de culpa. Por supuesto, inconscientemente, profundamente, tenemos una adicción a la culpa, pero al menos de forma consciente no me gustaba sentir la culpa ni hacer sentir a los demás culpables. De hecho, con un amigo, con unos amigos en el colegio, en primero medio, en la secundaria, teníamos un juego, entre comillas, que era que cada vez que alguien hiciera algo malo, entre comillas, con otro, el que recibía esa cosa mala pedía disculpas a los demás. Lo hacíamos como un chiste, como un juego, era ridículo. Por ejemplo, si venía un amigo y me golpeaba, y yo le pedía disculpas. Y si yo le golpeaba al otro, él me pedía disculpas. Era como una tontera, como un juego. Pero era basado en el hecho de que no ganábamos nada con enfadarnos. De hecho, con un amigo mío, el Vitito, que estamos de cumpleaños por un día de diferencia. Éramos muy amigos en el colegio, aún somos amigos. También llegábamos a esa conclusión de ¿para qué enfadarse? ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué es lo que yo gano cuando me enfado contigo, cuando me enfado con otro? Como que no tenía mucho sentido para nosotros en ese momento. Pero yo me lo tomé muy a pecho en ese momento y como que de alguna forma quizás no consciente fui teniendo como una práctica espiritual con eso, como de el no juzgar. De hecho, yo intentaba perdonarlo todo. Todo lo que ocurriera, a mi modo, quizás era un modo, por supuesto, dualista de perdón, de alguien me hizo daño y yo no me voy a enfadar, pero seguía siendo un daño real para mí. Era el falso perdón, pero era el mejor perdón que yo sabía hasta ese momento e intentaba practicar eso con todos, con todo lo que ocurriera. De hecho, en el colegio, en la familia, sea lo que ocurriese, no me enfadaba mucho. Y si me enfadaba, quizás por dentro sentía el dolor y quizás no lo expresaba mucho. De pronto, por supuesto, no sé, en algún momento me enfadé con mi hermano, con mi mamá y explotaba, pero quizás muy poquitas veces o en comparación menos veces de las que cualquier otra persona lo haría, porque ya tenían un entendimiento de que no valía la pena, no tenía mucho sentido el explotar, el enfadarse, el hacer sentir culpables a los demás, el ataque, no tenía mucho sentido para mí. Y ya después de que salí del colegio, como a los 18, 19 años, de pronto me llamaba la atención, no sé, blogs espiritual que encontraba por internet donde hablaban de supuestas canalizaciones de maestros ascendidos, de arcángeles, y traían enseñanzas bonitas sobre amor, perdón. Me llamaba la atención eso. Y como a los 21 ya hice un camino fijo de espiritualidad, donde me fijé, me puse una meta de que quería, y en ese momento yo lo hablaba así, iluminarme lo antes posible o deshacer el ego lo antes posible. Entendía que era el ego, entendía que era la paz, entendía que la paz o el amor era nuestro estado inherente, natural, y me puse una meta fija de lo antes posible, lo más pronto, o practicar lo más diligentemente una espiritualidad que me llevase a la paz interior o a la iluminación en el menor tiempo posible. Y por supuesto que ahí uno empieza con el especialismo espiritual de querer ser el salvador de los demás. Yo aprendí algo que te puede servir e intentar meterle la espiritualidad a todos. Pasé por ese proceso, luego fue perdiendo sentido para mí, me di cuenta que era solo para mí el camino y que si de pronto alguien quería aprenderlo y me pedía y se lo enseñaba, no había problema, pero el asunto era solo conmigo. No querer embutirle la enseñanza de espiritualidad a todos los demás no tenía sentido tampoco. De ahí en adelante, a propósito, ese cambio fijo fue porque yo tuve un sueño en una meditación